primer lugar, lo que comenta es que en Europa los mejores espíritus están por la libertad y comprometidos en la actividad política para derrotar la tiranía. Y en cambio, aquí, en donde existe la libertad, se refugian en sus actividades profesionales y quienes se dedican a la política es lo que nos sirve para otra cosa, es lo primero que llama la atención. Y luego le asombra un montón, muchísimo, de la legalidad, de la legalidad. Pero porque eso es así en una sociedad con estas diferencias económicas y sociales. Siempre el capital, los que controlan el capital, pueden comprar a dirigentes de asociaciones de vecinos, a dirigentes sindicales y, como que no, a los partidos políticos. Son ellos quienes crean los partidos políticos, quienes controlan los medios de comunicación, que crean esa opinión pública que va a apoyar a sus partidos políticos. Y existirá un montón de emisoras con tertulianos desde primera hora de la mañana, financiados y pagados por esos empresarios y por esas fuerzas, para crear todo el clima ideológico y el clima político para que estén aquí. Pero si lo estamos viendo desde el caso nacer, como el principal partido de este país es una prolongación de las grandes constructoras, de las multinacionales y de los bancos. No es que sean los políticos unos corruptos, es que esos políticos son empresarios y comparten consejos de administración y empresas con ellos. Y lo estamos viendo en los periódicos. Y como pasa de los consejos de administración a los ministerios y gobiernos. Y eso es consubstancial a una sociedad donde existen unas diferencias económicas muy grandes y donde el poder económico está concentrado en unas pocas manos. Y cuando se rompe eso, cuando el poder del dinero se rompe para estar influyendo en las elecciones y estar controlando el aparato político, entonces se entra en otra dinámica. El golpe de Estado que sufrió Salvador Allende en Chile en el año 1973, o el golpe de Estado militar del 36, cuando aquel gobierno del Frente Popular trató de poner en marcha la reforma agraria. Y esa fue la respuesta. Pero que una u otra forma de gobierno vaya a eliminar la corrupción, eso es consustancial a este orden social. ¿Dónde estás? No se importa, yo tengo un timbre de voz, sí, creo que lo suficientemente alto para que se me escuche. Ante todo, a los oponentes, darle las gracias por la información, tanto en cuanto a lo que es el sistema republicano, como a la memoria histórica, ¿no?, que de alguna manera tenemos de lo que ha sido el acontecer de la Primera y sobre todo Segunda República Española. Pero a mí me gustaría, a los ponentes, hacerles una pregunta. Y permítame que antes de hacerla, voy a explicar por qué la hago. Podríamos ser políticamente correctos, como en algunos casos mi propio partido. Bueno, pues llega a decir, y el compañero y amigo Eligio Hernández, que quizás este no sea el momento, ¿no?, de plantearse el tema de la Tercera República. Y yo no soy políticamente correcto. Yo creo que los cambios tienen que producirse justamente en los momentos de crisis. A veces son para bien y a veces para mal. A veces para bien y a veces para mal. Pero los cambios se producen en momentos de crisis. Por tanto, yo no sé si este es el momento o no. Pero en cualquier caso, creo que a la población española, que como tú bien me has dicho, Eligio, desconoce realmente, sobre todo la juventud, lo que significa una república, según la lección que nos ha dado el catedrático. Bueno, pues lo primero que habría que hacer es un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, de lo que sería la implantación de la Tercera República en España. Y darlo a conocer, ¿no?, que se conociera. Ese es un análisis que los economistas saben que suele funcionar bastante bien.
porque en este tipo de análisis se refleja realmente, pues, como dice el análisis, DAFO, su nombre lo dice, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Y en ese análisis había que explicar, lógicamente, a la población española y sobre todo a la juventud, lo que significa la república, que como bien se ha dicho, hay dos sistemas de implantar la república, una república parlamentaria y otra república presidencialista, ¿no? Y creo, además, porque así lo pienso, ¿no?, que en estos momentos de nuestro estado, del estado no del bienestar, del estado del malestar en el que estamos, porque hay malestar generalizado, y no entender que eso es así, pues no darse cuenta de lo que está pasando realmente en España, ¿no? Por tanto, creo, y lo creo sinceramente, que esto habría que hacerlo con cierta premura, ¿no?, este análisis que estoy diciendo. Y además de ello, del procedimiento, en caso de que de ese análisis resultara que efectivamente deberíamos de ir a esa tercera república, pues el procedimiento para poder alcanzarlo, ¿no? Porque según tengo entendido, y corríjanme si me equivoco, con nuestra tal Constitución, para poder hacer una cuestión de este tipo, creo que sería una iniciativa del Parlamento, ¿no?, y que requiere los 2/3 del Parlamento para proponer al Gobierno una consulta, o sea, un referéndum. Y que ese referéndum, o sea, proponerlo al Gobierno, el Gobierno tendría que aprobarlo porque es un acuerdo mayoritario del Parlamento, y una vez el Gobierno recibe este mandato, puede someter a referéndum el nuevo sistema republicano, y por cuál optamos, además. Y digo algo más, porque se viene diciendo y permanentemente lo oigo en las tertulias, a afamados políticos y algunos de ellos politólogos, que lo que vienen a decir es que en estos momentos, bueno, pues el estado de las autonomías es muy similar al estado federal, o en este caso que la república parlamentaria es muy similar o igual, por no decir igual, a la monarquía parlamentaria. Y yo entiendo que no, en ninguno de los casos. El Estado autonómico que tenemos no es igual que el Estado federal. Y aparte de eso, y ahí va la pregunta, sería, por una parte, si el procedimiento que habría que hacer es el correcto, ese que yo he manifestado, o no. Y en segundo lugar, o sea, plantearnos seriamente. Y aquí, a este grupo que es Construcción Democrática, con el que participo y en el que participo, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eligio, creo que sería uno de los temas de reflexión profunda para plantearse este tema. La pregunta es José. Muchas gracias. Si me permite, Eligio, contexto yo primero. Respecto al Estado autonómico, ustedes se leen la parte de la Constitución Republicana de 1931 que dedica a la organización territorial del Estado, a la formación de las regiones autónomas, aprobación de estatutos de autonomía, distribución de competencias entre el Poder Central y las regiones autónomas, y es igual a la del título 8 de la actual Constitución. El constituyente español de 1978 aceptó la herencia y la solución para la organización territorial del Estado del constituyente de la Segunda República de 1931. Respecto a la forma monárquica de la jefatura del Estado, nuestra Constitución tiene dos procedimientos para reformarse. Uno es sencillo, un procedimiento que se hace sencillo, y se puede reformar la Constitución con las 3/5 partes de los diputados. Y si la 10ª parte de los diputados, de los senadores, no está de acuerdo con esa reforma constitucional, puede obligar a que se convoque un referéndum para que sea el pueblo quien apruebe la reforma constitucional. Y es un procedimiento que es el que se ha de seguir
para modificar la mayor parte de la Constitución. Y luego un procedimiento mucho más difícil, que es para modificar lo que se consideran las partes esenciales de la Constitución. El título preliminar, que trae las decisiones por el Estado autonómico, por el Estado democrático, etc., las decisiones políticas fundamentales, la sección primera del capítulo segundo, el título primero, que es la que reconoce los derechos fundamentales, y luego el título 2, la forma monárquica, la corona, la jefatura del Estado. Para eso hay que seguir, para reformar esa parte de la Constitución, hay que seguir un procedimiento muy gravoso, muy difícil, porque por las mayorías que voy a explicar ahora. Y es el mismo procedimiento que se ha de seguir cuando se trata de reformar toda la Constitución, una reforma total de la Constitución. Entonces la iniciativa para proponerlo lo tienen el Congreso, el Senado, el Congreso o el Senado o el Gobierno, son los que pueden presentar la iniciativa de reforma constitucional, y también los parlamentos de las comunidades autónomas presentan la iniciativa de reforma constitucional. Entonces en este procedimiento, el agravado, esa propuesta de reforma, la necesidad de reformar o toda la Constitución o estas partes protegidas, la tienen que apreciar las Cortes, tanto el Senado como el Congreso, por 2/3 partes. Una mayoría muy elevada, una mayoría. Y cuando juzgando que es necesario reformar, entonces se disuelven las Cortes y se eligen unas nuevas Cortes constituyentes para que el pueblo se pronuncie sobre esa necesidad de reformar la Constitución, esas partes importantes. Cortes constituyentes. Las nuevas Cortes, por mayoría simple, el reglamento del Congreso dice que el Congreso lo ha de hacer por mayoría absoluta, ratifica o rechaza la decisión de las Cortes anteriores. En la elección de esas Cortes constituyentes, el electorado, las fuerzas políticas, pues, han confrontado sus proyectos de reforma constitucional, han debatido sobre esa Corte. Las nuevas Cortes, entonces, aceptan o rechazan. Si aceptan que es necesario reformar la Constitución, entonces se procede a la elaboración de la nueva Constitución y las Cortes, las dos cámaras, la han de aprobar por 2/3 partes, por la misma mayoría cualificada. Y con eso no está reformada la Constitución todavía. Es necesario que se pronuncie el pueblo. Esa reforma de la Constitución, o esa nueva Constitución, ha de ser llevada obligatoriamente a referéndum. Y la reforma constitucional solo está aprobada cuando el pueblo la aprueba en el referéndum. El cuerpo electoral las acciones del referéndum. Es un procedimiento, como hemos visto, más difícil. Para la reforma total, para los derechos fundamentales, para la necesidad de libertad, para las decisiones políticas constitucionales fundamentales del título preliminar, la forma del Estado autonómico, la adhesión por el Estado democrático, por el Estado autonómico, por la forma de los parlamentarios, etc. Y, junto con eso, la corona, la jefatura del Estado, la organización de la jefatura del Estado. Este es el procedimiento que habría que seguir para instaurar una forma republicana de gobierno en España. Pero los artículos que regulan la reforma de la Constitución no dicen que hay que seguir el procedimiento agravado de reforma constitucional para la modificación de ese mismo artículo. Es decir, ese artículo que establece el procedimiento agravado puede ser reformado por el procedimiento ordinario, por el procedimiento más sencillo, o puede ser simplemente derogado por el procedimiento más sencillo. De tal manera que entonces, para reformar toda la Constitución o estas partes que he señalado, se pueden reformar por el procedimiento ordinario. Es decir, en las 3/5 partes del Congreso de los Diputados, en las 2/5 partes del Senado, está la posibilidad de suprimir el procedimiento de reforma agravada y aplicar el procedimiento más sencillo para reformar cualquier parte de la Constitución
incluido el título 2 que regula la corona. No sé si habré contestado a su pregunta. Una pregunta adicional. ¿Hay mínimos de participación para el referéndum? El momento que iba a contestar a añadir algo, ¿no? Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el riguroso análisis que ha hecho mi compañero y poco tengo que decir, salvo una cosa. Es necesario no tener la más mínima duda sobre el íter legal que había que recorrer para el ordenamiento de la República. No se puede saltar, no se puede violentar, no se puede decir como el señor Mas que bueno, que ya hay que cambiar las leyes a su gusto, hacer una consulta que es absolutamente ilegal y no puede convocar un referéndum como solamente lo puede convocar el gobierno con la mayoría política. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible llegar a una sociedad pública a través del respeto escrupuloso a la legalidad democrática que en este momento es la que coge la Constitución por las vías que ha dicho muy bien él. Porque además avala este acatamiento de la legalidad constitucional, lo avala el hecho siguiente. En el año 24, Azaña publica un artículo importantísimo que se llama Apelación a la República. Y lógicamente apela a la República porque pone de manifiesto que las monarquías, y acababa de dar un golpe de Estado respaldado por el rey Alfonso XIII, primo de Rivera, por lo tanto, que las monarquías no habían garantizado el sistema de libertades. Las monarquías eran monarquías o absolutas, en antaño, o semi-absolutas, desde Fernando VII hasta Alfonso XIII. Incluso la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII ponía muchas cortapisas para el funcionamiento del Estado de Derecho y democrático. Por lo tanto, la República llega, porque hay unas elecciones municipales, pero la República llega precedida de 11 años de una dictadura militar. Por cierto, los catalanes decían que a ellos no les importaba la dictadura militar de Primo de Rivera, por eso pactaron con él, porque ellos se encargarían de convencer y de eliminar políticamente a Primo de Rivera, olvidando que a los militares es muy fácil llevarlos al gobierno, lo difícil es que lo dejen. Entonces, esto vino la República en unas elecciones municipales porque veníamos de una monarquía que no respetaba el sistema liberal, ponía cortapisas, era un impedimento para el restablecimiento del sistema liberal en la terminología del siglo. Esta monarquía no tiene nada que ver con la que han presidido también los Borbones al Corte de Juan Carlos. No voy a dramatizar, yo viví la transición, la viví muy intensamente en Madrid además, viví la unidad del franquismo, y esta monarquía es una monarquía que hay una decisión que se ha votado, la forma monárquica de gobierno. El rey ha contribuido muy decisivamente a la consolidación del sistema democrático surgido en la transición, hay que reconocerlo. No podemos olvidarnos de eso ahora por problemas de bragueta del rey, que por cierto es propio de todos los Borbones, o porque un yerno le ha salido un golfo. Pues uno no se puede olvidar ahora de que ha tenido aportaciones importantes, la monarquía tiene aportaciones importantes al sistema democrático. Santiago Carrillo, en su memoria, y me lo repitió muchas veces, todos los viejos republicanos con los que he hablado, mi hijo Erillo, Santiago Carrillo, María Rosa Alonso, entre nosotros, decían: Erillo, la Tercera República tiene que llegar, pero no nos precipitemos. Claro, ellos también, como yo, más que yo, respiraban por la herida. Y entonces Santiago Carrillo decía que si el día que el 23F, en vez de haber un rey en la zarzuela y un presidente de la República, no hay quien pare a los militares. Pero eso está, lo tengo yo más claro que el agua, conociendo como conocía yo a los militares de la época, porque estaba yo en Madrid en ese momento, que es cuando preparaba las oposiciones. Es decir, por lo tanto, estamos ante una monarquía parlamentaria que ha respetado más
que ninguna otra monarquía, borbónica o las anteriores, el sistema democrático, las libertades y el Estado de Derecho. Consiguientemente, un cambio en la estructura del Estado tiene que producirse a través de los cauces legales que ha explicado. No de otra manera, como piensa el señor Majo, como piensan algunos, que esto va a ser un 14 de abril de nuevo. Yo, lamentablemente, no puedo compartir la tesis, pero reconozco que es la más optimista y la más necesaria. La mía yo ya no puedo cambiar, ya me resulta muy difícil. Yo creo que en tiempos de turbaciones no hay que hacer mudanzas. Y ahora estamos ante una crisis económica impresionante, terrible, y ha estado muy acertado mi compañero. Pensar que un cambio en la forma de gobierno, en la forma de Estado, va a cambiar, va a ser una panacea que solucione los problemas, es un error. Sencillamente porque el neoliberalismo ha acabado con la democracia, sea república o sea monarquía. Hoy no gobiernan los que hemos elegido, gobiernan lo se llama mercado, lo ha explicado muy bien San Pedro, por cierto, y algún otro economista que conocemos como Torres o como Vicente. Es decir, por lo siguiente, yo quiero una república que venga con los consensos que hay que tener para cumplir el íter legal que ha señalado mi compañero con rigor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? La pregunta complementaria. ¿Es necesario un mínimo de participación popular para que el referéndum sea válido? No. O sea, que si se vota el 20% de la población a este referéndum, no lo tenemos que tragar. La Constitución se remite a una ley orgánica para regular el referéndum. Y la actual ley orgánica no establece ningún porcentaje de participación para considerar válido el referéndum. En otros países se establece un porcentaje mínimo de participación para que los resultados del referéndum tengan eficacia. Se exige el 50 o el 60% de participación. Eso lo puede hacer en cualquier momento el legislador. Modifica la ley orgánica que regula actualmente el referéndum y puede establecer para la aprobación de la Constitución se necesita que en el referéndum participe, por ejemplo, como mínimo, el 60% del electorado. Esa fue una solución que determinados círculos más políticos se propugnó de cara a los referéndums de reforma de los estatutos de autonomía, que tampoco fijaban ningún porcentaje de participación. Y entonces señalaba, se debería modificar para decir que tendría que haber determinado porcentaje mínimo de participación del electorado y determinado porcentaje de votos positivos para que se apruebe en referéndum la reforma del Estatuto de Autonomía. Porque hubo algunos estatutos de autonomía reformados recientemente que hubo menos participación y tuvieron menos votos positivos que el estatuto original, cuando se aprobó en el año 81. Pero sí, en política democrática se deberían fijar unos porcentajes mínimos de participación del electorado para que el referéndum se considerara vinculante. Mi pregunta personal, que es complementaria, una pequeña reflexión. Esa es la razón que argumentan a censo contrario en el País Vasco de que la Constitución no fue votada mayoritariamente por el pueblo vasco, por ejemplo, o de Cataluña. Quería aportar un dato, que no sé si es conocido. Ayer recibí un tocho de papeles en formato PDF. Hay una especie de, tú que eres miembro del Consejo Consultivo, hay una especie de Consejo Consultivo en Cataluña que está ya estudiando la creación de las Fuerzas Armadas catalanas. Está en catalán, si alguno lo quiere, me da su correo electrónico y se lo envío. Sesudos pensadores ya están organizando las Fuerzas Armadas catalanas. Y ahora la reflexión es histórica, y yo me dedico a la memoria histórica. La República del 31
nació en medio de una crisis económica y, por tanto, estoy de acuerdo con la reflexión de Eligio de que en tiempo de mudanza mejor no tocar nada. Porque en aquella circunstancia, quizás un análisis de lo que fue la maraña histórica de la Segunda República Española, que no ha sido suficientemente subrayada, es que a los poquitos meses de instaurarse la República hubo que crear una ley de defensa de la República, de tal modo que la Constitución estuvo más tiempo suspendida que en vigor. Por tanto, decretos de defensa de la República que se aplicaron. Estado de guerra, aquí en Tenerife, estado de guerra, tengo documentación del 31, del 32, del 33, de proclamarse el estado de guerra en Tenerife, simplemente porque... y meter en la cárcel a la gente por publicar artículos en periódicos como que se llamaban anarquistas o no anarquistas. Y se declaraba estado de guerra. En tiempos de la República, 31, 32, en consejos de guerra que se abrían a la gente, que los defendía, entre otros, don Luis Rodríguez Figueroa, defendía a los jovencitos que habían sido encartados en ese momento de se declaró el estado de guerra. Tenemos una imagen quizás demasiado optimista de lo que fue nuestra Primera República y habría que enfatizar más en leer la historia de la República, leer el comportamiento de algunos que se llamaron republicanos, que no me gusta hacer análisis diacrónicos de la historia porque es muy difícil hacer los análisis con los ojos de hoy de lo que pasó hace 70 años, pero quizás la República fracasó porque no había republicanos. Había españoles, y lo digo con todo su sentido peyorativo. Pues muy bien, Pedro, una preguntita. Sí, solamente cuando antes planteé el tema lo hice con mucha delicadeza en el sentido de que dije que previamente lo explicaba que había que ser a la sociedad española, porque la sociedad española no puede plantearse seriamente si son o no republicanos porque no saben lo que es la república. Y sobre todo, por eso digo de este análisis DAF, y es verdad que, digamos, la historia se compone mucho del pasado, de casi nada del presente, y un futuro incierto, ¿no? Pero, vamos a ver, yo me manifiesto claramente, quizás esto no es políticamente correcto, yo es que soy republicano, y aparte de eso, de ser republicano, estoy en contra de la monarquía, la caca, porque las leyes así me lo han hecho saber, y por tanto soy respetuoso con las leyes. Y cuando estoy diciendo de intentar producir un cambio de estas características, no es inmediato. En primer lugar he dicho de hacer un estudio en profundidad, ese análisis DAFO del que estoy hablando. Y en segundo lugar, acatar el procedimiento legal para poder culminarlo. Por tanto, yo entiendo que efectivamente en la Segunda República se cometieron, y en la primera, que fue muy corta, gravísimos errores, gravísimos. No los volvamos a cometer. Tenemos que plantearnos el futuro que tenemos en este estado del malestar, insisto, nos estamos planteando prácticamente todo, o tenemos que replantearnos prácticamente todo. Un cambio de la Constitución no puntual, un cambio de la Constitución importante, porque quizás ha llegado el momento, y Eligio, sigo insistiendo, que los momentos de crisis es que cuando hay que producir los cambios, a veces son para bien y a veces son para mal. Franco produjo un cambio con una dictadura en España que tuvimos que aguantarla durante 40 y tantos años, y es lo que no deseamos. Yo acabo de leer y he mandado a algunos compañeros algo que dijo José Antonio Primo de Rivera en el año 36, que viene a reproducirse realmente lo que está ocurriendo actualmente y está publicado. Y si tiene algún interés en conocerlo, lo conocen, ¿no? Entonces, seamos claros. Y claro, lo primero que hay que dar es información. Yo les agradezco que la habéis dado, pero habrá que completarla, porque no solamente a los que estamos aquí en esta sala, que somos unos cuantos, sino que además este proceso hay que iniciarlo sin acritud, respetando las leyes, pero hay que iniciarlo, sin lugar a dudas. Solo un matiz, Anadel, solo un matiz.
Claro que hay cambios que son para mal, como el de Franco, y cambios que fueron para bien, pero que se frustraron con la primera y la segunda república. Y yo, has dicho una cosa que es lo único que me ha traído a mí aquí a esta mesa: hacer una reflexión histórica sobre las repúblicas en España para no cometer los mismos errores. Esa es la cuestión. Si no, no tiene sentido que yo aquí venga de historiador, porque además la historia que yo he aprendido desde los testigos que la vivieron. No soy especialmente historiador académico, ¿no? Y entonces, precisamente ellos, de acuerdo a la conversación con María Rosa Alonso en su casa, poco antes, unos años antes de morir, y con Santiago Carrillo y con Juan Lerín, cuidado. Claro que tiene que ir la República, lo sabemos, es una cuestión de la evolución de la humanidad y de los pueblos, pero tenemos que dar a conocer los errores que se cometieron, y además hay algo que a mí me obsesiona. Yo soy republicano español, porque, amigo, hay algunos aquí en la República para dejar de ser españoles. Y cuando yo digo alguna frase que pronunció en las Cortes de 1874 o 73 don Emilio Castelar, alguien me dice: oye, que te has vuelto fascista. Digo: no, eso lo dijo don Emilio Castelar. Yo soy español y amo profundamente a España, más que a la libertad, más que a la democracia, más que a la república, y me opondré a que una parte de España se desmembre de ella, porque aspiro a un país unido en una gran nación. Eso dijo un gran republicano como Emilio Castelar, que además no era ningún tonto de catedrático de fundamentos de filosofía histórica. Es decir, yo hablo de la República Española, y yo no quiero una República Española que se aproveche para un derecho a la autodeterminación, como dijeron antes ahí. Es cierto que en el País Vasco no se votó la Constitución, pero se votó el Estatuto. Y es cierto que en el debate parlamentario de la Constitución, Letamendia introdujo una enmienda para que se reconociera el derecho a la autodeterminación, y la rechazaron con el consentimiento de Iñaki Lasagasti, que dijo: hombre, no, yo creo que quiero que se ponga simbólicamente. Es decir, yo veo que acaba de decir nuestro amigo Sanabria que están formando el ejército federal, y que ya lo hicieron, en plena guerra civil, ¿por qué? Porque ellos decían: ya cayó el País Vasco, nosotros seguimos luchando. Lo dijeron así, lo dijeron así. Lo dijo a Julia Guerra y a Aguirre: no, ya perdimos la guerra en el País Vasco, ya no, porque aquellos en España le dijeron a Mussolini: no, nosotros somos españoles. Una vez derrotados, pactamos con usted, porque yo no voy a defender a la República Española. Y igual le dijo los catalanes, que le dijeron: no, es que la República es el ejército de invasión de la República, ha vuelto a rescatar las competencias para dirigir la guerra. Es decir, yo les he dicho a mis amigos nacionalistas, yo eso de conllevarse lo llevo hasta las últimas consecuencias, porque he sido el único fiscal del Estado que he comido la Julianea con Arsalio, le he dicho estas cosas, en mi experiencia de los interrogatorios de Tarra y Ardanza, y por eso se come muy bien de la Julianea, se come muy bien. Y he sido el único fiscal que ha ido a las celebraciones de Arcaute, de la policía vasca, y he firmado con ellos un convenio, que tengo una copia para llevar esta idea, de que los fiscales del País Vasco, y actualmente tengo relaciones profesionales en Cataluña con gente nacionalista e independentista. Yo les digo a ellos, aunque les moleste, conmigo no cuenten para esa república, no cuenten. Yo con ustedes no me subo el mismo tren ese, porque a mitad de camino dicen: no, yo ya llegué a mi territorio, ahora defiéndalo a usted. No cuenten. Claro, yo sé que tengo ese trauma, y
ya es difícil, ya me lo puede quitar de encima, ¿no? Pero los nacionalismos, decía Toynbee, es el agrio fermento del vino nuevo en los odres viejos del tribalismo, ¿no? Yo ya estoy tan resignado que estoy seguro que en mi tumba pondrán un letrero que diga: se murió sin saber lo que era el nacionalismo. Porque claro, y menos el nacionalismo de izquierda. Y Azaña advierte que en la guerra civil toda la izquierda catalana se volvió nacionalista. Igual que ahora. Los socialistas catalanes, nuestros compañeros, están jugando esa masa, olvidando que el Partido Socialista y la UGT se fundaron en Madrid, pero se reestructuraron y desarrollaron en el Congreso de 1888 en Barcelona. Y la UGT estuvo residiendo en Barcelona durante 10 años y cambió la sede de Pablo Iglesias para señalar que era una organización española, el Partido Socialista Obrero Español. Y yo no tengo ninguna... Además, ellos prefieren que yo sea sincero con ellos. Yo los nacionalistas no los entiendo. Y ahora usted quiere la Tercera República, ¿para qué? ¿Para lo mismo que hicieron la primera y la segunda? Conmigo que no cuente. Pues bueno.